¿no? Quien les habla es el doctor José Mina Rivera, soy cirujano digestivo, laparoscópico también del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ¿no? Para hablar de abdomen agudo, hay que mencionar que el abdomen agudo es una situación dramática para el enfermo que la presenta y también para el equipo médico que la va a afrontar, en este caso, ustedes, colegas, porque de la rapidez y certeza de sus acciones depende también el pronóstico del paciente, ¿no? Porque lo que se tiene que ver en el primer nivel de atención es, ¿podemos manejar este tema o lo debo referir, ¿no? Para así evitar complicaciones y lograr una sobrevivencia en el paciente en el caso de que se trate de un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Doctor, estamos Recordar esperando que el su abdomen presentación agudo para no es compartir. sinónimo de abdomen agudo quirúrgico. Estamos hablando de un abdomen agudo médico también que se presenta por algunas patologías y el abdomen agudo quirúrgico sí necesita ingresar a sala de operaciones en el tiempo más próximo, ¿no? Justo lo que estábamos mencionando acerca del abdomen agudo, ¿no? Una situación dramática que depende mucho del equipo médico que va a estar a cargo, en este caso ustedes, colegas en el CERUM, para poder manejar esto de manera adecuada y saber cuándo poder referir al paciente y cuándo poder referirlo, ¿no? Cuándo poder referirlo, cuándo poder manejarlo, y recordar que no es lo mismo hablar abdomen agudo que abdomen agudo quirúrgico, porque hay un tema médico también que debe ser tomado en cuenta, ¿no? Acá vemos la clasificación de Brooks, por ejemplo, que nos habla de un padecimiento intraabdominal con cirugía inmediata, cirugía pronta, ¿no? Como es el caso de la apendicitis aguda, obstrucciones intestinales con estrangulación, perforación de víscera hueca, ¿no? Colecistitis, tenemos bien detallado ese tema. Pero también hay temas médicos, ¿no? Que no requieren cirugía, como es el caso de una enfermedad acidopéptica no complicada, un caso de gastritis, padecimientos hepáticos, hepatitis aguda. Si bien es cierto, van a tener dolores importantes a nivel abdominal, no requieren tratamiento médico y eso es lo que tenemos que nosotros tratar de discernir al momento de ver un paciente, ¿no? Además, también hay padecimientos extraabdominales que simulan tener un abdomen agudo, pero no lo son, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, ¿no? O un paciente que tiene una neumonía basal, sobre todo hacia el lado derecho, nos va a tratar de simular una patología quirúrgica cuando en realidad no lo es, si es que tomamos en cuenta los signos, los síntomas en el paciente, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es un abdomen agudo quirúrgico. Un abdomen agudo un abdomen agudo es un síndrome doloroso abdominal de inicio súbito o brusco con sintomatología local o general, que se presenta en una persona sana y en otros constituye una complicación de un paciente que ya crónicamente está enfermo. Se va a descompensar en cuestión de horas o días, también puede llegar a 4 días, 5 días, una semana, ¿no? Y está abocado sobre todo a graves complicaciones inmediatas o inmediatas con riesgo vital del paciente, ¿no? Pero hay que recordar que también hay tipos de dolor abdominal, ¿no? Por ejemplo, tenemos el dolor visceral. Es un dolor de carácter poco definido, mal localizado, ¿no? Como por ejemplo podemos ver en la imagen, ¿no? Ahí nos muestra, ¿no? Un dolor referido al estómago, duodeno, hígado, vesícula, ya sabemos que está sobre todo en el cuadrante superior del abdomen, ¿no? Cuando es medial, también hay que tomar en cuenta que por lo general vamos a ver compromiso de vísceras peritoneales, pero cuando son laterales, compromiso de sobre todo de vísceras retroperitoneales, ¿no? El dolor somático, ¿no? Es aquel que sigue el trayecto, ¿no? De las fibras cerebroespinales entre D6 y L1, como podemos ver, ¿no? En la imagen. Vamos a ver que se van a extender por el peritoneado parietal y a la raíz del mesenterio, ¿no? Cuando es agudo, es bien localizado, ¿no? Y se va a ubicar en relación a la víscera afectada, ¿no? Cuando esto se acompaña por agravamiento o por el movimiento o la contractura muscular, ya estamos nosotros frente a un cuadro que se está estableciendo en sí, ¿no? Y no olvidar también el dolor referido, ¿no? Porque hay pacientes que van a referir dolor en ciertas áreas del cuerpo que no están digamos, en la localización anatómica del órgano, pero que también nos van a mostrar incomodidad en este paciente y que nos debe llevar a pensar también, haciendo un conjunto de esta sintomatología,
pensar de que esto puede estar sucediendo con nuestro paciente, el dolor referido, ¿no? La etiología del dolor abdominal. Causas, pues, doctores, muchas causas de origen dolor intraabdominal, ¿no? Enfermedad de vísceras huecas, obstrucciones intestinales, colitis ulcerativas, ¿no? Inflamación peritoneal, úlcera péptica perforada, apendicitis aguda, que es la más frecuente en la más frecuente de las enfermedades, que lleva a una cirugía de emergencia en todos los hospitales del mundo, colecistitis agudas complicadas, embarazo ectópico, por favor no dejen de tomar en cuenta, ¿no? Pancreatitis complicadas, divertículos perforados, ¿no? Se habla también de pacientes que vamos a poder observar con isquemia mesentérica, ¿no? ¿No? Por enfermedades vasculares, ¿no? También vamos a tener pacientes con tensión de las estructuras de sostén, ¿no? Siendo la causa principal las bridas y adherencias que han podido ver ustedes en su internado o han podido ver también cuando han tenido clases prácticas en los hospitales, ¿no? Vamos a poder ver estos casos. Pero también hay dolores de origen extraabdominal. Sobre todo lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? El dolor referido, el dolor de origen metabólico, ¿no? Causado por edema, acidosis, fármacos también nos van a generar este problema, cuando hay dolor neurógeno y psicógeno sobre todo también, porque vamos a encontrar pacientes que también van a hacer van a somatizar el dolor, ¿no? Van a mencionar que hay dolor cuando en realidad se trata de un problema sobre todo psicológico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros llegar a un diagnóstico adecuado? Lo básico. ¿Lo básico qué es? La anamnesis, ¿no? Sobre todo los datos de la edad, ¿no? Si un paciente es adulto mayor, vamos pensando de quizás que el dolor no va a ser tan intenso que como podría encontrar un paciente joven, ¿no? El tema del sexo. El sexo también, porque hay ciertas patologías que me van a hacer indicar que esto puede estar pasando más en una dama que en un caballero, ¿no? Los antecedentes patológicos, ¿no? Antecedentes quirúrgicos. El dolor, en el caso del abdomen agudo, es el síntoma protagónico, ¿no? Vamos a ver que generalmente los pacientes cuando tienen un diagnóstico de abdomen agudo, los vamos a ver dentro de las 12 a 24 horas, por lo general, a no ser que se trate de un paciente dependiente que no tenga apoyo familiar, lo cual que tenemos que tener en cuenta también. Hay que tomar en cuenta también dónde empezó el dolor y dónde se encuentra en este momento. Sobre todo, como muchos ya lo están mencionando, ¿no? El tema de la apendicitis aguda, ¿no? Si bien es cierto, hay cuadros típicos, también no hay que dejar de lado aquellos cuadros donde los pacientes sienten un dolor inespecífico, quieren comer, pero cuando uno lo examina, encontramos signos que nos hacen pensar y sospechar que este paciente sí puede tener un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Vamos a ver cómo fue la secuencia de dolor. ¿Primero vino el dolor o después vino el vómito? ¿Primero vino el vómito o luego el dolor? Eso es importante para poder ir definiendo un diagnóstico presuntivo, un síndrome que nos haga pensar si el paciente requiere ser referido o no. Hay características del dolor abdominal que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo cómo el paciente requiere su dolor, ¿no? Refiere el dolor en realidad, ¿no? Si es tipo cólico, bueno, ya sabemos que este dolor es producido en una víscera hueca por una contracción interna de la víscera, ¿no? Cuando es ardor, también lo conocemos como un dolor urente, se produce por la irritación de la mucosa, ¿no? Del estómago, sobre todo, también del esófago y también del duodeno. Gravativo, ¿no? Gravativo cuando el dolor es tipo pesadez, tipo presión por distensión progresiva, ¿no? De un órgano, ¿no? Generalmente en órganos sólidos, ¿no? Y penetrante cuando es un dolor tipo hincada que se presenta en una víscera hueca, ¿no? Por compromiso ya de la serosa, o por penetración desde la mucosa hacia la serosa, ¿no? También el conocido signo como la puñalada de la foie. Seguido, después de haber hecho una anamnesis adecuada de un paciente, haber tomado por lo menos los datos necesarios del paciente y de los familiares, hay que tomar en cuenta también el examen físico, y esa es la parte fundamental que nos va a mencionar el abdomen agudo quirúrgico o no. Hay que tomar en cuenta que en esta exposición lo que tenemos que tomar es
los datos para poder obtener un diagnóstico adecuado de referir a un paciente por un abdomen agudo quirúrgico, porque en el primer nivel de atención no lo vamos a poder manejar, o es un paciente que debemos observar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En el examen físico hay que tomar en cuenta lo que es la temperatura, los signos vitales, lo básico, cómo está su frecuencia cardíaca, el paciente está taquicárdico, en este caso está teniendo bradicardia, cómo está su frecuencia respiratoria, la forma de cómo está respirando el paciente es muy importante, presión arterial, si tenemos dudas en este paciente, no hay que hacerle un examen físico una sola vez, ¿no? Hay que estar pendiente de este paciente, ¿no? La fascia, es característico la fascia de un paciente que tiene un abdomen agudo quirúrgico. Cuando un paciente no vemos que los familiares nos dicen, doctor, ha cambiado el ánimo, él tiene esta actitud, ¿no? Una actitud más, más participativa, pero ahora vemos que este paciente tiene una actitud pasiva, paciente que no se quiere movilizar porque siente mucho dolor, hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Mencionar que sobre todo el examen del abdomen es un arte, ¿no? La inspección, hay que tomar en cuenta mucho la inspección, ¿no? No es indicarle al paciente que se acueste y que ya de una vez el paciente pues nos tenga que estar diciendo me duele acá y estar tomándole un examen de palpación ya inmediato, ¿no? Hay que ver la forma, paciente distendido, ¿no? Por, a los pacientes hay que acostarlos en las camillas o en el medio que ustedes tengan y sobre todo hay que descubrir todo el abdomen. Y el abdomen no solamente es la zona que vemos por encima de las crestas ilíacas hasta lo que es el reborde costal, ¿no? Es incluir la zona de la región inguinal también, porque muchas veces pacientes que nosotros vemos que está muy distendido, lo primero que se nos, y eso ha sido operado por algún motivo, lo primero que nos viene a la cabeza, y creo que a la mayoría, es una obstrucción intestinal. Y muchas veces ha pasado que pacientes en hospitales que cuentan con todos los medios para hacer este diagnóstico, siguen con obstrucción intestinal, o vienen referidos del área que no es quirúrgica, del área médica, paciente con obstrucción intestinal, amén a la obstrucción intestinal, entra a sala de operaciones obstrucción intestinal, y cuando se le descubre todo el cuerpo del paciente, la obstrucción intestinal no era por una brida y adherencia como todos pensaban, se trataba de una hernia inguinal. Entonces, hay que tomar en cuenta que la inspección del abdomen hasta las zonas inguinales y por encima del reborde costal es necesario, ¿no? Hay que ver qué forma tiene el abdomen, ¿no? La coloración, ¿no? Si hay asimetría, los conocidos signos de Gray-Turner, de Cullen, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de las hernias, de las masas, ¿no? Vamos, el tema de la ausencia de cicatrices o la presencia de estas también me van a hacer pensar en algunos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene una distensión parcial hacia cierto lado del abdomen, ya voy a estar sospechando en algunos signos, ¿no? En algunos signos que me van a hacer, de todas maneras, pensar que el paciente requiere, en este caso, pues, atención médica pronta, ¿no? Vamos a ver que también la presencia, por ejemplo, del enrojecimiento cutáneo me puede estar hablando de un absceso intramural, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, pacientes que van a tener lesiones a nivel del abdomen, ¿no? Tipo vesiculares, ¿no? Que siguen el trayecto de los nervios, nos hacen sospechar más de un problema de herpes zóster, lo cual debemos de tomar en cuenta para el diagnóstico, ¿no? Y no estar pensando que ese dolor tan intenso que tiene el paciente se trata de un problema de abdomen agudo quirúrgico, más se está encaminando a un problema de herpes zóster, como habíamos mencionado. Vamos, no olvidemos que en la hipertensión portal, por ejemplo, pueden observarse circulación colateral, ¿no? Arañas vasculares, ¿no? O en cabeza de medusa, como mencionaban, ¿no? Vamos a ver también que un abdomen excavado, por ejemplo, ¿no? Excavado se ve en pacientes con irritaciones peritoneales, ¿no? Masivas de las perforaciones de vísceras huecas, ¿no? Con peritonitis masiva, ¿no? Hay que tomar en cuenta también el tema del peristaltismo visible, si es visible o no. Hay que
inspeccionar, si es necesario, la región perineal y la región genital. La ocultación, ¿no? La ocultación es un tema muy importante. Mencionan que hay que escuchar los ruidos aéreos de 5 a 10 por minuto, ¿no? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que cuando tenemos una etapa inicial de una obstrucción mecánica del intestino, los ruidos aéreos suelen estar aumentados y van a coincidir con el dolor tipo cólico que nos van a referir los pacientes, ¿no? En las etapas finales, a medida que el intestino se está siguiente fatiga, los ruidos aéreos comienzan a disminuir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En etapas iniciales, en un hilio funcional paralítico, los ruidos aéreos están disminuidos, pero no ausentes, y tienen un carácter de burbuja, lo que refleja, por ejemplo, que el aire y el líquido están contenidos dentro del intestino, ¿no? En la peritonitis, por ejemplo, lo más común, silencio abdominal, ¿no? Cuando esta afectación es difusa, el abdomen se torna totalmente silencioso, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, en pacientes que están con una gastroenteritis, una colitis ulcerosa, las peristalsis son exageradas, ¿no? Con ruidos intestinales de intensidad elevada, ¿no? Van a ser en ráfagas, pero no coinciden por lo general con los episodios dolorosos y su frecuencia, ¿no? Que va a presentar los pacientes. En este caso, por ejemplo, la percusión hay que tomar en cuenta que hay que hacerla de una manera muy suave, ¿no? Inclusive la palpación también, ¿no? La palpación es importante, es el paso más importante que se tiene, sobre todo en el examen semiológico del paciente. Debe realizarse con suavidad y comenzando por el lugar por donde no haya dolor espontáneo, ¿no? La contractura muscular, por ejemplo, es la rigidez involuntaria de los músculos de la pared. Su presencia implica una enfermedad de tratamiento quirúrgico, ¿no? La presencia de la contractura abdominal generalizada es característica de los cuadros peritoneales agudos y significa una contaminación masiva, ya sea por el contenido de vísceras huecas, de tubo digestivo, por sangre o por bilis, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en la colecistitis y la apendicitis aguda se puede percibir contracturas segmentarias del músculo recto, ¿no? La contractura muscular unilateral puede observarse excepcionalmente en ciertos trastornos neurológicos y también en sujetos con problemas de cólicos renales, ¿no? Vamos a ver que la palpación que despierta dolor en todo el abdomen, pero que no se acompaña de contractura, debe inclinar a pensar en un proceso de índole médica, como por ejemplo una gastroenteritis, colon irritable, entre otras patologías, ¿no? Lo que habíamos mencionado acerca del tema de la percusión es, hay algo que tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hacemos una palpación del paciente y queremos buscar signos peritoneales, ¿qué es lo que hacemos, no? Buscar un signo de rebote positivo, ¿no? Y un signo de rebote positivo es palpar la zona donde el paciente está generando dolor, le está generando dolor, vamos a palpar de manera profunda, suavemente, y luego de manera inesperada soltar, ¿no? Los dedos, y vamos a ver la reacción del paciente, del dolor muy intenso. Eso en algunas escuelas quirúrgicas no lo toman en cuenta porque es generar mayor dolor a un paciente que ya de por sí viene agitado, viene incómodo, ¿no? Por eso quizás el hecho de hacer una percusión no tan intensa en la zona donde el paciente ya está refiriendo y hace esto que las hojas peritoneales generen esta reacción, pues ya nos está dando un diagnóstico y ya deberíamos estar pensando en esto antes de estar sometiendo al paciente a estos problemas, ¿no? Lo que sí es importante es tomar en cuenta que hay que siempre evaluar los orificios herniarios, sobre todo en pacientes que sabemos que están con obstrucciones intestinales, ya que, como lo vuelvo a reiterar, no es la primera vez y no hay hospital que no haya tenido problemas, pacientes con diagnóstico
de obstrucciones intestinales por hernias, cuando han sido adoptados como pacientes con otros problemas quirúrgicos, ¿no? Los signos importantes, sobre todo los que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Rebote, como se les había mencionado, pero hay que tomar en cuenta que también se dan en otras patologías, ¿no? El signo de Murphy para la colecistitis, dolores, ¿no? Es el cese de la inspiración a la palpación de la región costal derecha, ¿no? A la inspiración profunda, ¿no? Si encontramos signo de Gurney y Rosen, apendicitis, hasta descartar lo contrario en un centro que pueda tener el apoyo diagnóstico para poder certificarlo, ¿no? Signo de el psoas ilíaco, es sobre todo para apendicitis retrosecales, y el obturador, cuando la posición del apéndice vamos a ver que se encuentra en la zona pélvica, ¿no? Los signos peritoneales, vamos a ver que en los pacientes que encontramos signos peritoneales, estos van a tener, por lo general, un dolor muy severo, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, la escala visual analógica del dolor, ¿no? Y vamos a ver que sobre todo la intensidad va a depender del tipo de sustancia que irrite, ¿no? De mayor a menor, como está indicado, ¿no? Líquido pancreático, líquido intestinal, sangre, bilis, orina también, ¿no? Entonces, ya tenemos nosotros, por ejemplo, estamos en el primer nivel de atención, ya hemos hecho nosotros nuestra anamnesis prolija, rápida, pero que nos está ayudando a pensar en algunas patologías, hemos evaluado a nuestro paciente adecuadamente, hemos descubierto al paciente, desde la región inguinal hasta por encima del reborde costal, ¿no? Hemos hecho la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación del paciente, y ahora vamos a solicitar nuestros exámenes auxiliares, ¿no? Lluvia de ideas, ¿qué podemos pedir? En primer lugar, analítica, ¿no? De laboratorio, ¿no? Exámenes de laboratorio, hemograma, muy bien, ¿qué más podemos pedir? Radiografías, ecografías. Si tienen suerte, piden tomografías, algunos van a pedir con la resonancia, pero en el nivel de atención, doctores, déjenme, no va a ser posible. Sus exámenes auxiliares en el centro donde ustedes se encuentren, por lo general va a ser esto: su historia clínica y su estetoscopio. Y si ustedes, y es un buen consejo, si lo pueden llevar, lleven su saturómetro, ¿no? Porque les va a ayudar bastante para poder ir viendo el diagnóstico presuntivo. Esto es lo que van a contar, esto es lo que van a tener, así que hay que tomar muy en cuenta el tema del examen, perdón, del examen de anamnesis y lo que es, en este caso, el examen físico, ¿no? Por eso, ¿cuándo referir? Por ejemplo, acá sí me baso de acuerdo a la guía de práctica clínica de abdomen agudo del MINSA, ¿no? ¿Cuándo se refiere? Pacientes con dolor abdominal de más de 6 horas de evolución atendidos en establecimientos de salud de nivel 1, sin implementación de centro quirúrgico, deben ser referidos a hospitales 2.1 o 2.2, dependiendo del probable diagnóstico presuntivo, ¿no? O pacientes con cuadro peritoneal establecido, complicado, con cuadro de sepsis, deben referirse a un hospital 2.2. En pocas palabras, y como consejo, doctor, ante la sospecha, refiere. Ante la duda, refiere. Si tienen un diagnóstico establecido, refiere. Porque estamos hablando de abdomen agudo quirúrgico, paciente que requiere tratamiento quirúrgico en el plazo más próximo. No, no está bien si uno ya tiene el diagnóstico, si uno ya está sospechando en algo, o tiene la duda de que podría ser, observar, porque recordemos que muchas veces esas decisiones van a hacer que el tratamiento quirúrgico todavía esté pendiente, ¿no? Patologías que nos pueden estar causando este abdomen agudo. En este caso, ustedes creo que tienen muchos diagnósticos ya en mente, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Por ejemplo, cuadros de apendicitis, colecistitis, diverticulitis, ¿no? Cuando es un abdomen inflamatorio infeccioso. Causas hemorrágicas también, ¿no? Traumatismo abdominal, los embarazos ectópicos rotos, hagan siempre una buena anamnesis, por favor, no tome, siempre hay que desconfiar de los datos que nos dan, ¿no? Siempre hay que confiar mucho en lo que es nuestro examen físico, ¿no? Porque
muchas veces, no siempre ha pasado, en los hospitales, pacientes, por ejemplo, ¿no? Adolescentes, 15, 14, yo tuve un caso de un adolescente de 14 años, RS negativo, lo negaba, que le examinamos, todo encuadrado en un cuadro de apendicitis, pero la hemoglobina bajaba y bajaba y bajaba, ¿no? Se volvió a insistir, se negó, entramos a sala de operaciones, embarazo ectópico roto, ¿no? Hay que tomar muy en cuenta en eso. A pesar que la ecografía no revelaba mayor problema, más hablaba de un tema apendicular, con líquido libre, era un embarazo ectópico roto, ¿no? Por eso los exámenes auxiliares son solo auxiliares, ¿no? La anamnesis, en este caso, erró por el tema del paciente, pero en el examen físico sí nos dábamos cuenta que era un abdomen agudo quirúrgico. Por ello, que se ingresa a sala de operaciones y bueno, se obtiene el diagnóstico real que tenía el paciente, ¿no? Y también el abdomen obstructivo, ¿no? Que también es parte del abdomen agudo quirúrgico, bridas y adherencias, vólvulos, sobre todo a los colegas que están yendo a la parte de la sierra del país, van a tener en cuenta esto, y también, como no olvidar, el cáncer de colon. Como conclusiones, tenemos que mencionar que nada reemplaza una anamnesis y un examen físico adecuado, ¿no? El signo de rebote es el signo clave para definir si la patología es quirúrgica o no. Sin embargo, no supera un valor predictivo positivo del 50%. Si lo encuentro, ya podemos establecer un cuadro de un abdomen agudo quirúrgico. Pero si no lo encuentro, tampoco debo pensar que no podría estar frente a un abdomen agudo quirúrgico que se está estableciendo, por ejemplo, ¿no? El retardo del diagnóstico es uno de los factores más importantes predictores de mortalidad, no hacer un diagnóstico adecuado. Por eso es lo que le menciono, ante la duda, refieran al paciente. La tasa de mortalidad es menor en quienes el diagnóstico desde el inicio fue el correcto, ¿sí? Mencionarles, colegas, que hay que tomar en cuenta que van a ir a una población que tiene su propia idiosincrasia, hay que ser empáticos con ellos, hay que tratar, por lo menos, de los que van a la zona de la sierra, aprender un poco de quechua. Doctor, se me hace muy difícil. Simple. Nanay, ¿no? Nanay, nanay. Dolor, ¿dónde te duele? Nanay. Los pacientes los van a ayudar, siempre y cuando ustedes tengan la empatía suficiente para entender su idiosincrasia. Eso sería todo en este caso.